Hola, Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Déjame leerte dos versículos bíblicos. En Proverbios capítulo 3 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y los otros versículos están en San Juan capítulo 15. Y dice así: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿En qué se te parecen estos versículos al que te leí en Proverbios? ¿En qué se parece? Aquí estos dicen que fuera de Dios nada podemos hacer, que separados de Él nada podemos hacer, que si no permanecemos en Él no podemos llevar fruto. Y en el de Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y a eso es que yo quiero llamar tu atención hoy. A tu necesidad y a mi necesidad de dependencia de Dios. Quiero dejarte claro que todas estas cosas se aprenden. A veces uno ve a los pastores hablando, le tiene admiración por lo que dicen, o a otras personas, múltiples otras personas que llevan la palabra. Y a veces se nos olvida que son personas que han aprendido en el camino, que han aprendido, que lo aprendieron, como yo, que cuando te hablo de dependencia de Dios, te estoy hablando de cosas que yo aprendí en el camino. No que éramos así, fue que el Señor nos enseñó y aprendimos, a veces a mucho pecozona, con mucha brega, que depender de Dios es muchísimo mejor. Que cuando dependemos y tenemos dependencia de Dios, que cuando nos fiamos de Dios de todo nuestro corazón, nos va mejor. Porque lo leemos en la palabra y porque tuvimos que aprenderlo de enseñanzas que vimos en la palabra. Por ejemplo, nosotros vimos la historia de Sara y de Abraham. Nosotros vimos que Sara, cuando vio que el tiempo pasaba y no tenía el hijo que ella quería, ella decidió tomar su propia decisión y darle a su marido una concubina, una esclava que ella tenía ahí como concubina para que tuviera el hijo que ella esperaba. Y vimos cómo el nacimiento de Ismael todavía hasta el día de hoy ha tenido consecuencias. Esa decisión que ella tomó por ella misma, cuando vio que el tiempo pasaba y no encontraba respuesta de Dios, decidió tomar la decisión en su mano y tuvo sus consecuencias. Como hemos visto también a Saúl, cuando no tenía palabra de Dios, vio que no había decisión y buscó una divina para él entonces saber qué debía hacer. En vez de buscar dirección de Dios, como vio que no venía la dirección, él esperaba y no la recibía, tomó también su decisión. Y así vemos ejemplos en la palabra de gente que tomó en sus manos la decisión cuando entendió
que la respuesta de Dios no llegaba. Y a mí, yo recuerdo siempre una vez que como la respuesta, cuando mis hijos estaban pequeños, yo quería cambiar los muebles de mi casa y yo también estaba esperando respuesta de Dios, y como Él no me daba la respuesta, yo tomé la decisión de comprar los muebles yo. Porque de eso se trata la dependencia. La dependencia se trata de consultar con Dios lo que nos conviene a nuestras vidas. Padre, este es el momento de yo comprar este carro. Padre, este es el momento de yo meterme en este negocio. Eso se llama dependencia, porque dice aquí que fuera de Él nada podemos hacer. Y mucha gente critica ese tipo de dependencia, porque dicen que Dios nos dio libre albedrío, dicen que Dios nos dio un raciocinio para saber lo que es bueno. Inclusive en la palabra dice, vosotros tenéis la unción de Dios, para que tomemos nuestras propias decisiones, pero es que el corazón nos falla. Y aquí dice, cuando dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, es porque la prudencia nos falla. La prudencia nos falla. Y entonces nosotros cometemos nuestros errores al estar en este cuerpo corruptible que todavía muchas veces es gobernado por la carne. Entonces, me acuerdo siempre cuando yo entonces, como no recibía respuesta de Dios, yo también, igual que Sara, tomé la decisión en mis manos, compré los muebles, y fueron los muebles que todavía hoy, por el resto de mi vida, después de la edad que tengo, y eso fue yo estando jovencita con niños pequeños, nunca se me ha olvidado lo que yo pasé con esos muebles en mi casa. ¿Por qué? Porque me adelanté, tomé mi propia decisión y compré unos muebles con flores blancas. Unos muebles con flores blancas. Una mujer que estaba criando, un muchacho chiquito, y ustedes no saben, no les puedo decir las veces que yo me maqué la boca y le pedí perdón a Dios por haberme revelado a la espera y haber hecho lo que yo creía. Me faltó la prudencia. Me faltó la prudencia. Hice lo que quise, pero me faltó, como dice aquí, la prudencia. Por mi mente no pasó que yo tenía niños chiquitos. Niños chiquitos que los niños chiquitos muchas veces quieren vivir subidos en los muebles. Y si son blancos, no te tengo que decir. Lo que te quiero decir es, y parecen como detalles pequeños, y en el caso diríamos, ay, pero y Dios se va a meter en esos pequeños detalles. En esos pequeños detalles Dios se va a meter. Vamos a meter a Dios hasta en eso. Porque tú dices, bueno, Sara por lo menos cometió algo, le puso una mujer a Dios, quizás tuvo eso muy grande. Y quizá ve lo de Saúl también muy grande. Y quizá lo mío lo ve como muy chiquito. Mira, Dios se mete en todos los detalles de tu vida. Cuando decimos que vamos a tener dependencia de Dios, nosotros podemos fallar en todo. Por eso es que dice que no hay pecado grande ni chiquito. Para Dios todos los pecados son grandes, son iguales. Porque Dios busca la intención de nuestros corazones. Y la rebeldía puede ser por algo que tú veas chiquito o por algo que sea muy grande, pero fue rebeldía. Dios te lo toma como rebeldía. Te lo toma como rebeldía. Eso es como cuando tú coges un pique y, como dicen por ahí, en el vulgo dicen, mira, ven que le voy a dar una pelada de lengua a fulana ahora. ¿Por qué? Porque estás rebelde, estás soberbio. Y cuando estás rebelde, o estás soberbio, tú te indignas y a veces se te va la ira a la boca y tú insultas y dices cosas que están totalmente desviadas de la conducta cristiana. Entonces, por eso te digo que la palabra nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entiende que tu prudencia te falla. Entiéndelo.
porque a veces no queremos reconocer lo que nuestra prudencia nos falla. Y también que la palabra nos dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, porque permaneciendo en mí, ustedes podrán llevar fruto, porque fuera de mí nada podéis hacer. Es decir, no podemos tomar nosotros nuestras decisiones. Es sabio, lo aprendimos, ¿me entiendes? Es sabio, se aprende. Se aprende a vivir en dependencia. Se aprende a vivir en dependencia. Son cosas que se aprenden. Cuando la Biblia te dice, como este versículo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia. Eso se aprende. Nosotros no somos así, no venimos así a Cristo, a saber que tenemos que honrarlo con nuestros bienes. Nosotros no venimos así. Eso se aprende en la palabra. Todos los que hemos caminado con Dios hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender. Algunos han sido más sabios y han aprendido más rápido, y otros hemos sido quizá más necios y hemos aprendido más despacio. Pero es importante que le hagamos caso a la palabra, que nos aprendamos a fiar, porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Quiere lo mejor para nuestras vidas. Y yo no me voy a cansar nunca de decirle eso. A veces cuando gente viene a mí a preguntarme cosas, o gente, o quizás yo me crié con todos los jóvenes de la iglesia siempre y viví con ellos, y mi casa se llenaba muchas veces de juventud, que decían, hermana Ana Lidia, vamos para su casa y comemos cualquier cosa. Así, muchas veces cuando salíamos de la iglesia y decían eso, yo decía que sí, esa recua de muchachos, pero yo a veces no tenía muchas cosas que darle. Hay días que la casa quizá había una compra hecha, pero hay veces que la compra se había acabado. Pero en eso mismo uno aprende a que cuando tú dices sí, se te llena la casa. No es solamente que Dios provee, como lo dice en su palabra, porque tú estás sirviendo al pueblo de Dios, sino que a veces esos mismos muchachos son los que te suplen a ti. Porque a veces yo ponía quizá un espagueti, lo que tenía un espagueti, ponía un espagueti. Pero a veces ellos mismos, como sabían que iba a la regua, algunos se paró en el camino y compró un chin de arroz, otro se paró y compró un chin de pollo. Y cuando llegaron a la casa, ya no solamente había espagueti, el chin que yo tenía, ya había arroz, había pollo. Y todo eso se multiplicó. ¿Por qué? Porque Dios es así, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hace la multiplicación. Y a veces entonces todos estábamos saciados. Quizás todos tenían un chin, pero al juntarlo todo, todos fuimos saciados. Y son cosas que se aprenden en la vida cristiana, se aprende. No es que somos así, ¿me entiendes? Por eso que la Biblia nos dice que esas cosas que están aquí en la palabra, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escribe la palabra en las tablas de tu corazón. Porque cuando tú las escribes en la tabla de tu corazón y te llega la prueba, te llega el momento difícil, tú recuerdas esa palabra, tú recuerdas las experiencias que ya has tenido y cómo viste la mano de Dios en esa experiencia. Y entonces vuelve y se repite la obra de Dios. Y tú vuelves y ya has experimentado una vez más la forma que Dios tiene de actuar. Y por eso entiendes que realmente hay que fiarse de Jehová. Realmente vale la pena permanecer en Él. Realmente vale la pena consultarle las cosas. Porque Él tiene formas muy sabias de cómo ayudarnos en todo el trayecto de nuestra vida. Así que vuelvo y te repito, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él es más prudente que tú y te puede enseñar lo que es la prudencia. Tómalo siempre en cuenta. Dios te bendiga.